Bueno, chicos, entonces, como la mayoría está los SAM, entonces vamos a trabajarlo aquí. Sin embargo, no hay problema en que sea o el uno o el otro. Lo único es que podamos pues conectarnos, que ya lo tengamos configurado y que podamos ejecutar las sentencias SQL. ¿Okay? Entonces, ahorita regresamos aquí a este programa. Déjenlo ahí abierto y ahorita yo les explico qué es lo que hace esto acá. Por el momento vamos a ver los conceptos como tal. Entonces, les decía que esto es una sesión de aproximadamente 2 horas y algo. De pronto, la próxima sesión vemos algo más, pero es solamente que ustedes sepan que existen motores de base de datos relacionales y que pueden definir estructuras que le permita almacenar datos en esa estructura que ustedes definan. Pues, y pues hay todo un marco teórico que sostiene las bases de datos relacionales. Porque el próximo semestre pues van a ver todo un semestre de bases de datos. Entonces aquí es como, el título no lo dice, es una introducción a las bases de datos. Las bases de datos relacionales, porque ahora también existen bases de datos no relacionales, surgen a una necesidad de manejo de información que había más o menos por allá en la época de los 60. En la época de los 60, cuando está como naciendo todo esto de la computación, se comenzaron a almacenar datos en archivos. Y generalmente las estructuras de almacenamiento se encontraban dentro de las mismas aplicaciones. Eso traía pues una gran cantidad de inconvenientes en cuanto a la flexibilidad, en cuanto al mantenimiento de los sistemas de información. Entonces, un señor llamado Edgar Frank Cote, más o menos en el año 72, saca toda una teoría de cómo se deberían de manejar grandes sistemas de base, grandes volúmenes de información. Entonces, deja plasmada toda la teoría de las bases de datos relacionales. Eso en últimas es una teoría que está basado generalmente en teoría de conjuntos y todo lo que ustedes van a conocer de bases de datos, pues hay una teoría por allá. De hecho, uno si busca al autor de ese motor, de toda esa teoría este es el señor Edgar Frank Cote, murió hace muy poco, hace algunos años. Por aquí está, bueno, ya el 18 de abril Ya del... 17, ya tiene Uy, no, varios no. muertos. Uy, no, es que 17 ya... años. Sí, 17, ya ha pasado el tiempo porque pues a mí Nos estamos haciendo viejos. ya. Me llamó mucho la atención porque si ustedes analizan un poco o cuando conozcan un poco más de esto, pues ustedes van a ver que en todo sistema de información en la actualidad necesitan gestores de base de datos. Ahora está hablando un poquito de los gestores de bases, del almacenamiento de datos en bases de datos no SQL. Pero este señor, con toda esa teoría, básicamente todo sistema computacional utiliza su modelo. Creo que por acá abajo, bueno, no está el paper de él. En ese paper él deja plasmado toda la teoría de base de datos. Por aquí está, bueno, fue en el 70, pero creo que lo publica en el 72, si la memoria no me falla. Y con base en eso ya se comenzaron a crear los sistemas de bases de datos relacionales. Es una cosa la teoría y otra cosa son los motores de base de datos. Entonces, hay que tener, digamos, esa diferencia en que el sistema, los DBMS en inglés,
son los programas que permiten gestionar las bases de datos. En este caso, existen varios. Y lo otro es la información. La información es lo que se cataloga como base de datos, una colección organizada de información y que en este caso permite hacer persistentes los datos sobre esos sistemas. Bueno, pero no les terminé de decir por qué me había impactado tanto la muerte de Frank, porque cuando él muere, siendo su conocimiento que ha tenido tanto impacto en lo computacional, cuando uno pues vive en este mundo, pues cuando murió simplemente en el noticiero, es un mortal más. Acaba de fallecer Frank Coe, él fue el creador del modelo de base de datos relacionales. Ya, eso fueron cuestiones de segundos. Entonces, yo siempre he tenido como que la farándula tiene, los que están en la farándula generan más impacto socialmente cuando les sucede algo que los verdaderos constructores del conocimiento humano. Las bases de datos básicamente es una colección de información estructurada de acuerdo al modelo de base de datos relacional. Y con esa teoría pues se construyeron programas. Las bases de datos pues básicamente permitieron dar unas diferentes características a lo que pasaba en ese momento. O sea, hay que hablarlo en lo que pasaba en el momento cuando surgen los modelos de bases de datos relacionales. Entonces, el hecho de que las estructuras estuvieran pegadas digamos, en el código, dentro del código, entonces traía una gran cantidad de dificultades como dificultad para hacerle mantenimiento, dificultad para crecer la estructura de datos, traía dificultad en la seguridad de la información como tal. No ofrecía concurrencia de datos, debido a que podía dar duplicidad en los datos, daba posibilidad de tener inconsistencia en los datos. Entonces, se tenía una gran cantidad de problemas. El momento que surgen los modelos de bases de datos relacionales, pues comienzan a quitar, digamos, esas dificultades que habían de almacenamiento en ese momento. Algunos inconvenientes, pues redundancia de datos, es decir que como las estructuras no se podían compartir, posiblemente yo tenía que repetir los datos en diferentes sitios. Entonces a eso se le denominó que en ese momento esa forma como almacenaban los datos pues daba pie a la redundancia. Y el tener redundancia, pues daba pie a la inconsistencia. Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, que tuviéramos que almacenar los datos de una persona y por alguna razón en un sitio yo tenía la dirección, pero en otro sitio también tenía la dirección, la persona se cambia de residencia, se actualizaban los datos en un solo sitio y el otro sitio queda desactualizado. Entonces, eso incurría en inconsistencia de datos. No manejaba la integridad de los datos como tal, en el sentido de que podía tener diferentes valores en los ámbitos de los datos que hubiesen establecido, y no había un lenguaje universal para consultar los datos. Entonces, toda esta problemática, digamos que lo suple en la década de los 70 el modelo de base de datos relacional dado por Frank Coe. El modelo, después de que es aceptado el modelo, pues comienzan a surgir muchas herramientas que permitían implementar el modelo y que permitían manejar la información. Entonces, a eso fue lo que se llamaron los motores de bases de datos, o los gestores de base de datos, o los sistemas de gestión de base de datos. Entonces, ahí uno de los primeritos que aparecieron fue uno llamado DBase. Eso se utilizó mucho en la década de los 80. Fue el primer motorcito de base de datos relacional que existió. Y luego de ahí para acá, históricamente, pues han venido saliendo más motores de base de datos. Entre esos Postgres, entre esos MySQL, que son motores de base de datos gratuitos. MySQL, pues tiene su parte que pueden pagar la licencia y entonces tienen soporte sobre él. Están motores de base de datos grandes como SQL Server, como Oracle, como DB2, que son motores de base de datos más robustos
y que pues en este caso su licenciamiento pues de alguna manera es costoso. La diferencia, Felipe, es que la una, digamos de alguna manera, cuando surge MySQL, pues se posiciona como el motor de base de datos open source y gratuito. Entonces, en el momento que Oracle compra MySQL, pues también comienza a dar como el mundo de digamos que el mundo del MySQL licenciado. Entonces, en algún momento, pues para hacer diferencias, surge MariaDB, que en últimas es un MySQL, pero MariaDB es el motor de base de datos gratuito. Cuando se habla de MySQL en la actualidad, pues es el motor de base de datos del cual una empresa paga soporte para que le apoyen en momentos de alguna dificultad. Pero en últimas, es el mismo origen. De hecho, creo que cuando instalamos aquí SAM, si no estoy mal, él en últimas creo que lo que instala es MariaDB, mira. Sí, ahí lo que instala es MariaDB. O sea, MariaDB es el motor de base de datos gratuito como tal. Bueno, entonces existen los motores de base de datos en la actualidad gratuitos, Postgres y MySQL, son los que llevan la insignia. Y están los motores de base de datos licenciados, no hay una versión gratuita. Bueno, aunque Oracle ya tiene una versión que se llama Oracle Express, ¿no? Que permite instalarlo y permite trabajar algunas funcionalidades de forma gratuita. Lo mismo SQL Server. Digamos que desde que la aparición del software libre, pues estas empresas también se han abierto y han ofrecido cosas, han ofrecido productos y funcionalidades básicas para que la gente lo pueda utilizar. Entonces hay un SQL Server Express, hay un Oracle Express, hay un DB2 Express. Entonces, se pueden instalar, se utilizan, pero con funcionalidades básicas. Entonces, cuando vamos a trabajar sobre las bases de datos, pues tenemos que definir unas estructuras. Tenemos que definir unas estructuras de almacenamiento, tenemos que hacer la descripción de las bases de datos que van a estar allí, tenemos que hacer la definición de cada una de las estructuras y de alguna forma los datos son compartidos. Porque los motores de base de datos pues son motores de base de datos multiusuario. Sí, Reinel, exactamente. Sí, MariaDB es un derivado MySQL y básicamente su núcleo es básicamente el mismo. Bueno, algunas de las funcionalidades que tienen los sistemas de bases de datos relacionales es el almacenamiento y el acceso a los datos. De alguna forma es compartido. Permite hacer actualizaciones fácilmente sobre esos datos, permite establecer una descripción sobre la estructura de datos generada, permite establecer el proceso de gestión de transacciones, permite establecer concurrencia, que en este caso varios usuarios puedan acceder a la información simultáneamente, permite establecer mecanismos de recuperación de datos y los gestores de base de datos generalmente están sustentados sobre usuarios y permiso de operación de los usuarios sobre la base de datos. Entonces, de alguna forma, eso mejoró también la seguridad. En el modelo de base de datos relacional, que eso es toda una teoría que ustedes van a ver, básicamente el modelo dice que cuando usted va a almacenar datos del mundo real, lo que tiene que identificar son entidades. No se van a confundir que este diagrama que están viendo allí no es un diagrama de clase, sino que es un diagrama relacional de base de datos. Pero en los dos modelos teóricos existen el término de entidad, tanto en el modelo de programación orientado a objetos existen entidades y en este caso en el modelo relacional de base de datos también existen entidades. Entonces, las bases de datos hay que diseñarlas,
Al igual que sucede con el diseño de las clases, de las estructuras de las aplicaciones, esos diseños no surgen por una inspiración y simplemente me senté y diseñé las clases o diseñé la estructura de la base de datos, ¿no? Eso hay que hacer un estudio del contexto donde se está aplicando los modelos y con base en esas necesidades que hayan de modelamiento, pues se comienzan a construir. Entonces ustedes el próximo semestre van a ver los procesos formales de diseño de base de datos. Procesos formales en el diseño de base de datos, y ahí van a ver unas teorías que surgieron pues con el modelo que dicen cómo ustedes deberían de llevar a la construcción de una base de datos. Acá simplemente vamos a mencionar que una base de datos está conformada por un conjunto de entidades y que esas entidades pues tienen unos datos a los cuales nosotros tenemos que almacenar. Entonces, cuando se aborda el análisis y el diseño de la base de datos, ustedes tienen que ir a identificar eso, como ocurre en el contexto del diseño de las clases en la aplicación. Entonces, acá también van a tener que abordar el sistema y decir cuáles son las entidades del sistema a las cuales hay que almacenar información. Ya eso se le conoce como una entidad. A esas entidades hay que establecerle cuáles son sus datos y en el modelo relacional esos datos se le conoce con el nombre de atributos, ¿sí? O campos, atributos o campos. Las entidades, en últimas, cuando ya se van a implementar en los motores de base de datos, se transforman en el término de tablas. Entonces, cada entidad de la base de datos hay que construir una tabla en el motor de base de datos como tal. Este es un diagrama de entidad de relación donde establece qué entidades estoy representando y qué relaciones existen entre esas entidades. Entonces, en el modelo relacional dice, usted va a manejar la información a unas entidades de un sistema y posiblemente esas entidades se relacionan. Entonces, a la relación acá en el modelo de base de datos relacional se le denomina cardinalidad. Entonces, yo tengo que encontrar la cardinalidad en la relación de dos entidades en las bases de datos. Y entonces hay algo así como que una relación de uno a uno, hay una relación de uno a muchos y hay una relación de muchos a muchos. Entonces eso significa que una relación de uno a uno significa que una entidad se relaciona exclusivamente con una entidad. Una relación de uno a muchos significa que una entidad se puede relacionar con muchas entidades. Y una relación de muchos a muchos significa que una entidad se puede relacionar con muchas entidades y a su vez muchas entidades se pueden relacionar con muchas entidades en el conjunto de entidades de la otra relación. Entonces, posiblemente aquí en este ejemplo que estamos dando, lo que estamos diciendo es que un programa se relaciona con la entidad estudiante en el sentido que un programa está conformado por estudiantes. Bueno, en un programa académico se matriculan estudiantes. Entonces, un programa puede tener N estudiantes. La entidad estudiante está representando la información del estudiante. La entidad programa académico está representando la información del programa académico. Y un estudiante puede, para este modelo, porque los modelos se establecen de acuerdo a la regla del negocio, para este modelo un estudiante solamente pertenece a un programa académico. O sea, significa que un estudiante no podrá pertenecer a más de un académico, a un programa académico. Si sucede como sucede en el mundo real, que un estudiante puede tomar más de un programa académico, pues ya esto no sería una relación de 1 a n, sino que sería una relación de m a n. O sea, un estudiante puede pertenecer a más de un programa académico y un programa académico puede tener más de un estudiante. Entonces sería una relación de muchos a muchos. Aunque cuando ustedes vean el proceso formal del diseño de la base de datos, pues van a ver que las relaciones de uno a mucho teóricamente existen, pero en la implementación no se puede llevar a cabo. Entonces lo que se hace es que se convierte una relación de uno a muchos a una relación de, perdón, una relación de muchos a muchos se convierte en una relación de uno a muchos. Entonces ahí aparecen algo que se llaman las tablas, las entidades débiles. Están las entidades fuertes,
que son entidades que persisten como tal en el sistema que estamos abordando. Y aparece el término de entidades débiles, que las entidades débiles son entidades que aparecen para poder modelar la base de datos. Entonces, las relaciones de muchos a muchos se destruyen y se convierten en una relación de uno a muchos, apareciendo una entidad débil. Entonces, la entidad fuerte se relaciona con la entidad débil de uno a muchos y la otra entidad se relaciona con la entidad débil de uno a muchos. Generalmente, lo que vamos a encontrar en esas entidades débiles son dos conceptos que aparecen allí, que las entidades podrían tener una llave primaria. Entonces, una llave primaria es un campo o un conjunto de campos o un dato o un conjunto de datos de una entidad que identifican exclusivamente a una entidad. Pues para este ejemplo aquí, del conjunto de datos que estamos representando para la entidad de estudiantes, entonces posiblemente hay uno que solo lo representa a él. Para este ejemplo, entonces sería el código. También podría ser que aquí esté la cédula o el documento de identidad. Entonces podría ser que el documento de identidad también podría servir para representar exclusivamente a un estudiante. Entonces, eso en la teoría se conoce como llaves candidatas, pero de las llaves candidatas yo tengo que seleccionar una llave primaria, una. Entonces, ustedes tienen que establecer que un dato o la unión de n datos van a conformar la llave primaria. Entonces, la llave primaria, ahorita vamos a encontrar ese concepto, la llave primaria son los datos que identifican exclusivamente a la entidad dentro del conjunto de entidades. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de la entidad estudiante. La entidad estudiante va a estar en un conjunto de estudiantes. Entonces, debe haber un dato, posiblemente debe haber un dato que me permite identificar a uno de ellos dentro de ese conjunto. Ese dato es lo que se llama llave primaria. Entonces, cuando estamos diseñando la base de datos, yo tengo que definir cuál es mi llave primaria, que no es más que un dato o un conjunto, la unión de unos datos para identificar exclusivamente a una entidad. Para el ejemplo, la llave primaria viene siendo el código del estudiante. Entonces, posiblemente cada entidad debe tener su llave primaria, posiblemente. Entonces, acá, el programa académico estaría, el código del programa académico sería la llave primaria. Entonces, cuando encontramos la relación de muchos a muchos, entonces aparece la entidad débil para poder manejar la relación de muchos a muchos. Y entonces, generalmente en esa entidad que estamos creando artificialmente, una entidad débil, generalmente ahí van las llaves primarias de las otras entidades. Pero allí, en esa entidad débil, ya no se llama llave primaria, sino que se llama llave foránea. De la llave foránea, generalmente es un dato que en otra entidad es una llave primaria. Y eso se genera así para poder establecer la relación entre las entidades. Entonces, la llave primaria es el dato o la unión de datos que identifican un registro, una entidad, un registro en el conjunto de entidades. Entonces, identifica un registro en la tabla. Yo voy a tener un conjunto de estudiantes. La llave primaria, lo que yo establezca como llave primaria es lo que me va a permitir definir una entidad. Para este caso, un estudiante. En la teoría, una llave primaria solamente, o el dato de una llave primaria solamente lo puede tener un solo registro, un solo estudiante. Cuando tratamos de agregar un mismo dato a más de un estudiante, por ejemplo, un mismo código a más de un estudiante, pues el modelo brinca y dice que se ha violado la integridad referencial. Y la integridad referencial, pues en este caso es lo que está diciendo es, mire, usted no puede tener un mismo valor en la llave primaria para más de un registro. Entonces, la llave primaria es un dato o la unión de unos datos para identificar a un registro. Y la llave foránea, básicamente la vamos a encontrar en otra entidad y se utiliza básicamente para establecer una relación. Entonces, aquí vemos que en la entidad estudiante hay un dato que se llama código de programa. Código de programa. Este dato código de programa en la entidad estudiante es lo que se llama llave foránea. Llave foránea.
que básicamente es el dato de una llave primaria en otra entidad. ¿Y para qué declaramos las llaves foráneas? Para poder establecer una relación entre los datos. O sea, en este caso, por ejemplo, para poder decir, lísteme todos los estudiantes del programa académico Tecnología de Información. Entonces ahí venimos acá, ok, todos aquellos estudiantes que tengan en el campo código de programa tal código, pues son los que pertenecen al programa de tecnología en sistemas de información. Listo, entonces yo tengo que establecer cuáles son mis entidades, cuáles son los datos de las entidades, cuál es la llave primaria en esa entidad y si hay una llave foránea. Eso es lo que tengo que establecer. Igual, ¿qué datos debería de tener las entidades? Pues depende del sistema. O sea, depende del sistema que yo esté abordando, cuáles datos necesita tener. Entonces, creo que este ejemplo se los di cuando comenzamos a ver lo de clases, por ejemplo. Si yo digo que tengo una entidad vehículo, pues posiblemente dependiendo del sistema en el que esté, el vehículo deberá tener el dato número de placa. Pero si es un automóvil nuevo que no se ha registrado, pues no tiene ese dato. Entonces, si yo estoy diseñando una base de datos para un concesionario de venta de carros nuevos, pues posiblemente no tengo en cuenta el número de placa. Pero si estoy diseñando una base de datos para el sistema de tránsito y tengo la entidad vehículo, lo más probable es que en esa entidad, para ese sistema de información, deba definir el dato o el atributo o el campo, número de placa. ¿Listo? El número de placa. Entonces, son conceptos básicos para la construcción de una base de datos y cómo va a estar conformada internamente. Aquí tenemos otro ejemplo de una relación entre entidades, cliente y pedido. Entonces, un cliente, en la entidad cliente, el ID va a ser la llave primaria. En pedido, el número de pedido va a ser la llave primaria, o sea, no pueden haber un número de pedido para varios pedidos. En ese caso, esa es la llave primaria. Y un cliente, el ID del cliente, pues no puede estar repetido para más de un cliente. Entonces, esa es la llave primaria. Si ven en pedido, cada pedido va a tener un atributo o un campo cliente. Un campo cliente. En este caso, el campo cliente en pedido es la llave foránea. Es la llave foránea. Y generalmente lo que nosotros hacemos es una relación entre llave primaria y llave foránea. Generalmente eso es lo que realizamos para poder saber cuáles pedidos ha solicitado tal cliente. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que se está diseñando la base de datos. Para poder gestionar la base de datos, surgió un lenguaje que se llama SQL. SQL lo que traduce es lenguaje estructurado de consulta. Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas. Y este lenguaje, pues básicamente cuando apareció se volvió un estándar, porque todos los gestores de base de datos relacionales pues utilizan el lenguaje SQL para poder gestionar los datos y la estructura de los datos que hay en una base de datos. Entonces, este lenguaje SQL se clasifica en varios lenguajes internamente. El lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de transacción sobre la base de datos y lenguaje de definición de derechos sobre los datos. Entonces, digamos que eso, por debajo, todo motor de base de datos va a tener la implementación del lenguaje SQL y nos va a permitir hacer esto. En últimas, estos sublenguajes, digamos que hay dentro de él, lo que hace es que nos ofrece comandos para poder operar sobre la base de datos. Entonces, generalmente los que usamos más frecuentemente es el DML y el DDL. El lenguaje de definición de datos, el DDL, y el otro es el lenguaje de manipulación de datos.
Entonces, como su nombre lo indica, el lenguaje de definición de datos lo que hace es que permite definir las estructuras. Las estructuras generalmente se hace en un proceso y de ahí en adelante ya se comienzan a trabajar con esa estructura. Solamente se cambian en el momento que cambie alguna parte del negocio, alguna nueva necesidad, alguna nueva entidad, pero es generalmente la creación ocurre una vez y de ahí en adelante muy pocas veces se modifica. Mientras que el lenguaje de manipulación es a diario. Porque usted, si va a tratar información sobre la base de datos, pues lo que usted quiere hacer es acceder a esa base de datos. Entonces, el lenguaje de manipulación de datos nos ofrece comandos para eso. Si ven por acá, en el lenguaje de definición de datos, ahí está el comando create, está el comando alter, está el comando drop, está el comando truncate. Comandos que nos ofrece la SQL para poder operar sobre la estructura de la base de datos. Generalmente el comando create me permite crear una nueva base de datos, me permite crear una tabla, me permite crear un índice y sucesivo. Mientras que la manipulación de los datos está generalmente está manejada o controlada por 4 acciones importantes, que es crear nuevos registros, consultar registros, actualizar los datos de los registros o borrar registros. Esas son las operaciones mínimas que tiene un motor de una base de datos y lo implementan los motores de base de datos. Entonces, ustedes van a tener que aprenderse estos comandos de memoria. No hay otra forma. Porque además, cuando ustedes van a crear sus aplicaciones, en las aplicaciones yo lo que tengo que establecer es el comando SQL que quiero que haga tal acción en tal programa cuando ocurra tal cosa. Entonces, digamos que cuando ustedes están del lado del desarrollo, pues tienen que conocer los comandos. De pronto el DBA podrá utilizar herramientas gráficas que permiten gestionar la base de datos, pero es el DBA, es el que administra el motor de la base de datos. O sea, no tiene la necesidad de, desde una aplicación, dar un comando para traer los datos de la base de datos. Entonces, tenemos que aprendernos esos comandos. Y lógicamente, pues aquí van a ser los comandos básicos, pero recuerden que ya en el siguiente semestre, cuando vean más ampliamente las bases de datos relacionales, creo que también ahí ven bases de datos no relacionales, las bases de datos no SQL. Entonces allí ustedes mirarán. Ok. Dentro del lenguaje de definición de datos, pues están los comandos. Ahora, aquí ocurre algo similar a lo que yo les he venido inculcando en cuanto a la construcción de la aplicación. Yo siempre les he dicho, no traten de resolver el diseño de la aplicación en el código, sino que les he dicho, tomen la fase en la cual ustedes analizan los requerimientos, analizan qué necesitan y luego construyan o efectúen un diseño. Y cuando ese diseño haya terminado, vayan y lo implementan. En las bases de datos va a ocurrir lo mismo. Aquí ya estamos viendo comandos que me permiten construir esa base de datos en un motor de base de datos. Pero aquí yo ya debo de llegar con el diseño. ¿Cómo así con el diseño? O sea, aquí, cuando ya voy a abordar el gestor de base de datos, yo ya tuve que haber dicho, estas son mis entidades, en estas entidades, estas son las llaves, esta es la llave primaria y estas son las llaves foráneas, y esta es la relación que existe entre esta entidad y esta entidad. O sea, ya debería de venir resuelto ese problema, y lo que nosotros haríamos es implementar ese diseño en el motor de base de datos. Entonces, dentro de los comandos está la creación. Aquí en la diapositiva no encontramos el comando de crear la base de datos, y eso tiene pues una sustentación allí que ustedes cuando están en la universidad pues les entregan ya la base de datos creada, porque eso configuran un servidor y en ese servidor están ustedes todos como usuarios y ya tienen la base de datos creada. Pero el comando para crear la base de datos es muy sencillo, también es create. Pero en vez de decir create table, lo que decimos es create database, database, el nombre de la base de datos. Eso es lo primero que tengo que hacer, crear la base de datos en el gestor de base de datos. Y una vez yo ya haya creado la base de datos y ya tenga seleccionada esa base de datos, comienzo a hacer más operaciones sobre ella, bien sea de creación de estructuras, de modificación de las estructuras
o bien sea para gestionar los datos, dependiendo de la necesidad que ustedes van a realizar. Aquí en la diapositiva estamos viendo el comando DDL, pertenece al lenguaje de definición de datos, el comando create. El comando create table lo que hace es que permite crear una tabla. Usted ya tuvo que haber pensado en el diseño de esa tabla y usted lo que viene aquí es a crearla. Entonces aquí lo que está diciendo es, cree una tabla llamada programa, y esa tabla internamente tiene los siguientes campos: código, nombre, nivel de crédito y número de crédito. En la sintaxis, pues aquí lo que estamos diciendo es, este código, este atributo código, lo voy a guardar en un tipo de dato varchar. Por lo tanto, en los motores de base de datos también existen tipos de datos. Entonces, cuando yo crea la estructura, yo tengo que decir cuál es el tipo de dato, en qué tipo de dato va a ser ese. Para el ejemplo, aquí estamos diciendo que código va a ser de tipo carácter y va a tener una longitud de 12 caracteres. Eso también tienen que pensarlo en el momento del diseño de la base de datos. ¿Cuánto va a ser mi capacidad máxima de almacenamiento? De acuerdo a la sintaxis, aquí estamos diciendo not null. Ese not null, lo que estamos diciendo es que en ese campo no vamos a permitir que nos ingresen datos. O sea, obligatoriamente tiene que tener un dato. Eso significa el not null. Y se observan al frente de él, pues decimos primary key. Primary key. Ese primary key lo que está diciendo es que ese atributo, ese campo, va a ser la llave primaria para la entidad o la tabla programa. Y luego, separado por comas, vamos dando los demás campos. Entonces, nombre, varchar de 50, no null, o sea que tenemos que escribir un nombre. Nivel, que es un varchar de 50, y números de créditos, que es de tipo integer. Esta sería la forma, el comando para crear la estructura de una entidad, de una tabla, que se va a llamar programa. Si vemos el ejemplo inferior, también está la creación de una tabla. Y esa tabla se va a llamar estudiante. Va a tener un atributo o un campo llamado código de tipo varchar de 20. No va a permitir nulos y ese es el primary key. Vamos a tener nombre, varchar de 50. No va a permitir nulos. Sexo, varchar de 12. Código de programa, varchar, y no va a permitir nulos. Y además vamos a definir un constraint. Un constraint es como una especie de restricción. Entonces, aquí vamos a tener una restricción y en última aquí lo que estamos estableciendo es la relación con la tabla programa, porque ya vimos que en el análisis vimos que la tabla programa o la entidad programa se relaciona con la entidad estudiante. Entonces, para definir la llave foránea lo que decimos es constraint, el nombre de la llave foránea, que en este caso, para el ejemplo, se llama programa, raya al piso, es, raya al piso, FK. Luego la palabra reservada foreign key, y viene entre paréntesis el campo, que es la llave foránea, en mi tabla, estudiante, el campo, o sea, el campo de mi tabla, que es mi llave foránea. Luego la palabra clave reference, y en este caso la tabla con la que la voy a relacionar y la llave primaria de esa tabla. Entonces, mire que aquí estamos diciendo, voy a establecer un constraint que va a ser un foreign key del campo código programa frente a la tabla programa, en este caso la llave primaria que es código. Eso es lo que estamos diciendo allí. Al crear esa estructura de esa tabla, pues eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos para acá para phpMyAdmin. Lógicamente, si no tuviéramos eso, pues tendríamos que conectarnos por consola. Si vemos aquí,
Dentro de la carpeta SAMP hay una carpeta que se llama MySQL. Aquí está. Y dentro de la carpeta de MySQL hay una carpeta que se llama bin. Y dentro de bin, pues están los programas ejecutables que me permiten trabajar con MySQL. Y aquí está el comando mysql.exe que nos permite hacer una conexión sobre el motor de base de datos. Y en este caso estaríamos dentro de la consola. O sea que esos comandos que estamos viendo acá, pues habría que darlos en ese prompt de la consola. Por ejemplo, create, database y el nombre de la base de datos. Dándole enter, estando en la línea de consola, pues nos permitiría crear una base de datos. Y luego de haber creado la base de datos y seleccionarlo, podríamos crear la tabla. ¿Listo? Vamos a hacer eso acá, pero vamos a hacerlo desde phpMyAdmin. Por aquí, por phpMyAdmin, pues permite crear una nueva base de datos. Todo eso que están aquí son bases de datos. Aquí mire que él dice nueva. Entonces, allí dándole por la interfaz gráfica, diciéndole nueva, él nos saca, bueno, usted va a crear una base de datos. Vamos a decirle aquí, por acá yo tengo la base de datos Univalle, entonces voy a crear aquí Univalle 20. Y este charset es la definición del lenguaje de los caracteres que él va a guardar. Entonces, podríamos manejar un UTF-8, un UTF-16 o un UTF-32 que diga que es español. La diferencia entre uno y otro es el conjunto de caracteres que él puede manipular. Entonces, aquí yo estaría diciendo, voy a crear una base de datos llamada Univalle 20. Internamente los datos que voy a almacenar ahí van a estar en lenguaje español. ¿Eso para qué? Para que permita almacenar acentos y las señas y lo demás. Porque posiblemente en los otros conjuntos de caracteres no existan esos caracteres como tal. Mire que aquí por phpMyAdmin pues es fácil. Digamos que estamos ocultando el comando, pero cuando le decimos crear aquí, entonces, bueno, solo para este comando él no muestra como tal qué comando se utilizó, que en este caso quería el create database. Voy a borrar ese Univalle 20. Mire que aquí en este caso lo que va a hacer es un drop database, va a hacer un borrado de la base de datos, drop database. Por acá, en esta aplicación, también tenemos esta pestaña de aquí que se llama SQL. Esta pestaña de aquí no simula la consola de comandos. Aquí podemos escribir comandos SQL. Es create database Univalle 20. Y por acá, pues, le puedo dar continuar. Y ahí acaba de crear nuevamente la base de datos. Y acá, pues, me dijo, mire, este es el comando que utilicé para crear la base de datos. Entonces, podemos crearla por la interfaz gráfica como tal, o podemos ejecutar nuestros comandos desde la pestaña SQL. ¿Sí? Desde ahí las podemos ejecutar. Entonces, drop database, y en este caso, Univalle 20. ¿Listo? Y ahí la acaba de borrar. Entonces, digamos que eso no lo permite hacer acá. Para el viernes o el próximo miércoles que ustedes también ya tengan instalado Postgres, pues también allá en phadmin, así como hay phpMyAdmin para MySQL, también aquí cuando se instala Postgres, él tiene el phadmin. Aquí está, phadmin. Que lo que hace es que también nos permite gestionar el motor de base de datos desde una interfaz gráfica parecido a lo que estamos haciendo en este momento con phpMyAdmin.
Yo aquí tengo la versión 10, la versión 11, en este momento está en la versión 13. Entonces, en cualquiera de ellos que ejecute, pues les va a salir algo parecido a esto. En las últimas versiones, de la versión 9 hacia atrás, lo que haría era una aplicación de escritorio. De la versión 10 hacia adelante, lo que hace es que abre el navegador por defecto y sobre el navegador, pues allí se trabaja sobre las bases de datos. Entonces, mire, aquí están las diferentes bases de datos que tengo construidas en este motor de base de datos, que es algo parecido a lo que tenemos acá, que estas son las bases de datos que tengo construidas sobre este motor de base de datos. Ya acá igual tenemos, digamos, una consola donde podríamos ejecutar la sentencia SQL, tal cual como lo tenemos aquí en esta aplicación PHP MyAdmin para ejecutar los comandos. Para MySQL también hay otro programa que se llama Workbench. Esta es una aplicación libre de escritorio que también permite trabajar de forma gráfica en una aplicación, manipular una base de datos de forma gráfica, en un entorno gráfico a MySQL. Entonces hay diferentes alternativas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a crear una base de datos. Creemos la base de datos Univalle. Entonces quisiera que me confirmaran que pues, la mayoría están aquí. Ahora cuando hice la consulta, pues varios habían instalado SAM, pero no habían instalado Postgres. Listo, entonces, estando aquí en PHP Miami, vayan aquí a SQL y le van a decir Create Database Univalle. Yo le voy a dar Univalle 20. Ustedes denle Univalle solito. Y le vamos a decir continuar. Entonces acá nos apareció la base de datos. Y acá nos apareció la base de datos. Univalle, ahí está. Univalle, la base de datos Univalle no tiene tablas en este momento porque la acabamos de crear. Si yo veo este otro ejemplo aquí, pues él me dice, ah, ok, usted tiene la tabla estudiante y tiene la tabla programa. La tabla estudiante y la tabla programa. O sea que aquí en esta base de datos ya se construyeron esas dos entidades. Para construir la tabla, desde comando, pues tenemos que decir esa sintaxis. Create table, nombre de la tabla, entre paréntesis, la estructura de lo que va a tener la tabla. Entonces, código, nombre, nivel y número de créditos. ¿Listo? Entonces, mientras se aprenden los programas, pues uno se podría, perdón, mientras aprende la sintaxis, ustedes podrían apoyar acá con estas interfaces. Entonces, por ejemplo, cuando seleccionamos aquí Univalle, mire que por acá la base de datos Univalle, él permite decir, nos dice, ¿usted quiere crear una tabla? Es lo que nos está diciendo. Entonces, si quiere crear una tabla, déme el nombre de la tabla y dígame cuántos campos va a tener. Entonces, mire que aquí estamos diciendo, esto es la tabla programa y va a tener 1, 2, 3, 4 campos. Va a tener 4 campos. Entonces, aquí vamos a decirle, ok, esta es la tabla estudiante y va a tener 4 campos. Entonces, yo le voy a dar continuar. Y él me abre aquí esta interfaz. ¿Sí? Con esta interfaz. Cada que nosotros vamos a hacer, ejecutar un comando por una estructura mal en la sintaxis del comando que vemos, pues él nos dice, no está bien. Cuando eso lo hacemos directamente en una consola de comandos, pues todo el comando se nos pierde. O sea, si mira, yo le recreo aquí cmd.
Entonces, aquí yo estoy ya en el PROM. Estoy en el PROM del motor de base de datos en consola. Entonces, si yo fuera a decir aquí, create database Univalle 20 y le doy enter, aquí me va a decir que la base de datos Univalle ya existe. ¿Sí? Entonces ahí estoy trabajando con él. Entonces, si yo fuera a decir create table estudiante y abro paréntesis, en el PRON, hasta que no le dé punto y coma, él no asume el final del comando. Mire que yo voy a darle aquí enter y mire que acá ya no sacó MariaDB, sino que sacó un símbolo de menos mayor. Eso significa que el comando no se ha terminado. Entonces, si yo sigo construyendo mi comando, y sumamos que esto llega hasta aquí. Entonces, si yo, en este caso me va a brincar porque todavía no hay una base de datos seleccionada. Entonces, allí dice no database selected. Entonces, primero tendría que seleccionar la base de datos en la cual voy a construir. Y si el comando fuera más grande y estuviera mal, pues todo ese comando lo pierdo. Tengo que volverlo a escribir. O sea, tengo que volver a escribir todo el comando. Entonces, digamos que trabajar en la consola de comandos nos exige aprendernos los comandos de memoria, pero para eso existen herramientas desde el punto de vista del DBA que le permite hacer esta tarea un poquito más amigable, porque pues allá en el entorno pues nos ofrece, digamos, una mejor forma de trabajar sobre la base de datos. Listo, entonces vamos a traducir la creación de esta tabla de lo que tenemos acá. Mire que él dice aquí, bueno, en nuestra tabla ya dijimos que se iba a llamar estudiante. Bueno, vamos a crear programa primero. Entonces, vuelvo aquí a Univalle y aquí le voy a decir programa. Programa y tiene 4 campos. Programa y tiene 4 campos. Ahí está. Entonces aquí en el nombre es el nombre del primer campo. El primer campo se llama código. Código. ¿De qué tipo de dato es? Varchar. Entonces aquí le decimos varchar. La longitud, entonces vamos a decirle que es de 12. Y no nulo y primary key. Entonces por aquí hay otras opciones. ¿Cuál es el valor predeterminado? ¿Cuál es el tipo de dato que él va a manejar? El conjunto de caracteres. Aquí qué atributos va a tener. Y por aquí hay en este entorno gráfico, pues hay una opción que dice nulo. ¿Sí? Nulo. Entonces, si yo quiero que admita nulos, pues le doy clic. Si no quiero que no admita nulos, pues le doy clic. Y por aquí hay un índice. Entonces, por aquí está el primary key. ¿Sí? El primary key. ¿Listo? Entonces nos dice aquí, ok, usted va a crear un índice para el primary key. Digámosle continuar. Y ahí está. Y por acá hay más datos. Por acá hay más datos. Entonces, hay datos opcionales que yo puedo establecer. Entonces, por el momento, con esos. Cuando queremos que el dato sea autoincremental, lo que hacemos es que activamos esta casilla para que sea autoincremental. ¿Eso qué significa? Que cada que se ingresa un nuevo registro, él va numerando ese campo, desde el valor 1 a sucesivamente, y yo después puedo configurar para que tome un valor distinto. Pero ese sería el autoincremental. Bueno, vamos a meter el siguiente campo, dice nombre varchar de 50 no null. Entonces, nombre varchar de 50. ¿Qué más necesitamos? Nivel varchar de 50. Entonces, nivel
varchar de 50. Y el otro es número de créditos de tipo integer. Entonces, créditos de tipo integer. Ahí podríamos decir que número de créditos, digamos que es de longitud 2. Listo, por acá está el motor de almacenamiento. Entonces, por defecto ahora viene el int2db, que permite establecer las llaves foráneas y lo demás. Y por aquí hay otros motores de bases de datos. Entonces dejamos ahí el int2db. Entonces ya cuando tengamos establecidos estos datos, pues lo que hacemos es que le damos continuar. Digamos aquí guardar. Aquí me da la opción de previsualizar el SQL, si lo quisiera ver. Vamos a decirle guardar. Y ahí se acaba de crear nuestra tabla programa en la base de datos Univalle. Y estamos viendo la estructura. Bueno, voy solamente para demostrarles, voy a volver a bajarme a la consola. Yo no sé si este MySQL está en el pad, permítanme, yo intento. No. Ok. Aquí le voy a decir Univalle 20. Listo, ahí con el comando use, cuando estoy en la consola, yo le digo con qué base de datos voy a trabajar. Acá pues en la interfaz gráfica, pues simplemente le damos clic sobre la base de datos. Aquí con el comando describe, yo le estoy diciendo, muéstrame la estructura de la base de datos programa. Muéstrame la estructura de la base de datos programa. Entonces, mire que el allí me está mostrando esto mismo que estamos viendo acá arriba. Miren, la tabla programa tiene 4 campos: código, nombre, nivel y número de créditos, código, nombre, nivel y número de créditos. El tipo de dato que guarda ese campo es varchar, y sucesivo. No acepta nulos, y la llave primaria es código. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que es lo mismo que estamos viendo acá, que acá gráficamente pues me señala que es esa llavecita allí. En Postgres, cuando leemos una miradita a Postgres, pues aquí para conectarse, mire que acá en MySQL dije use y el nombre de la base de datos. En Postgres será control+C y el nombre de la base de datos, y con eso se conecta hacia la base de datos que quiero trabajar. Y este describe se hace con D, control+D y el nombre en Postgres. Aquí en MySQL pues será describe y el nombre del programa. Ok. Entonces, pregunta, ¿ustedes lograron crear su tabla en la base de datos Univalle?
Sí, en SAM sí. Ok. Listo. Entonces, allí hemos creado una base de datos y hemos creado una tabla. Hemos creado una base de datos y hemos creado... Profe, ¿puede explicar lo de la llave primaria con código? Sí. Por favor. Mira, para la llave primaria, lo que hacemos es que al frente del campo le escribimos primary key. O al final también podemos decirle coma y le podemos decir primary key y entre paréntesis el campo al cual le voy a aplicar ese primary key. O sea, es solamente referenciar el campo. Entonces, en código sería primary key al frente del campo que quiero dejarlo como llave primaria. ¿Listo? ¿Te funcionó? Es que estoy en el PHP MyAdmin, en donde dice índice, donde se coloca la primary key. Sí. Y pues me sale un error de especificador de columna erróneo. Compárteme un momentico la pantalla, yo miro. Trate yo configuro acá para que puedas compartirla. Dale, compárteme ahí la pantalla. Listo, profe. Aquí, usted dice en el índice, comando primary key. Lo que pasa es que en este caso tú le estás seleccionando el autoincrement y para poder definir que de tipo integer. Entonces, como lo estás definiendo como una char, no puedes seleccionar el autoincrement. Listo. Entonces nomás sería así. Con el primario aquí y haciendo la referencia al código. Ajá. Dale continuar, ¿sí? Listo. El error que te estaba sacando, pues que no lo vimos allí, es porque tú ahí le estás diciendo, define la autoincrement, pero lo tienes como tipo char y para poder definir autoincrement, para poderlo definir como autoincrement, tiene que ser obligatoriamente de tipo integer. Ya le entendí, profe, con el tipo de datos. Ajá. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos una tablita. Vamos a trabajar estos 34 minuticos con esa tablita. Vemos las operaciones básicas y luego al final, si nos quedan tiempito, le agregamos la otra tablita. Entonces, ese comando que acabamos de ejecutar allí, ese comando, son comandos del DDL, Create Database y Create Table. Bueno, aquí también podríamos... Dime, Wilmer. Profesor, es que no sé si se me pasó, pero es que no puedo verlo en la llave foránea. ¿Usted ya lo explicó, profesor? No, todavía no lo he explicado. No, porque apenas creamos... Pues ya lo abordé teóricamente, pero no lo hemos aplicado allí todavía. Sí, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces esos comandos pertenecen al sublenguaje del SQL que llaman el DDL. Y yo puedo hacer diferentes operaciones sobre él. Por ejemplo, supongamos que el nivel no era de 50 y no de 60. Pues aquí la interfaz gráfica me permite hacer rápidamente ese cambio. Si fuera a hacerlo con el comando, tendría que decirle que voy a hacer un alter table. Ese sería el comando. Bueno, ya que menciono ese comando, acá en los materiales de clase, en este que dice tutorial, voy a buscar también un tutorial de MySQL y se los voy a poner allí, porque en este caso
pues allí está el tutorial de Postgres. Entonces, ahí donde en el material de clase está esta página que los lleva está esa URL que los lleva a esta página donde hay un tutorial completo de Postgres. Entonces aquí están los diferentes comandos, algunos que vamos a ver, pero aquí está un tutorial o una documentación amplia de todo lo que ustedes podrían hacer con el motor de base de datos. ¿Sí? Entonces, digamos que esto tiene una gran cantidad de cosas, pero por eso ven un semestre completo. Por eso ven un semestre completo de base de datos y posiblemente ahí van a profundizar en muchas de estas cosas. Por acá está el comando create table, por aquí está el comando alter table. Entonces, si vemos aquí alter table, entonces dice que les permite cambiar la estructura de la base de datos. Entonces, en el alter table ustedes pueden agregar una columna, pueden modificar una columna, pueden cambiar el tipo de dato de una columna, pueden renombrar una columna o pueden renombrar una tabla. Y por aquí está alter table, el nombre de la base de datos, add column, el nombre de la columna, el tipo de datos y si tiene algún constraint. Si lo que quieren hacer es borrar una columna, entonces sería alter table, draw column y el nombre de la columna. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que los comandos están allí. Hay otra página también que les puedo referenciar que llama conclase.net. Conclase.net. En esa página hay varios tutoriales, digámoslo así, y por aquí hay uno de MySQL. Entonces aquí, digamos, hay todo un curso de MySQL. Entonces también aquí en este tutorial arranca pues explicando qué son las bases de datos, qué son las llaves primarias, qué son las llaves foráneas, cómo se crea con comandos una base de datos, cómo se crea una tabla y sucesivo. Entonces, digamos que esta página también podrían tenerla ahí como consulta para las operaciones sobre la base de datos. Y MySQL pues tiene su página oficial, ¿no? Pues por aquí. Bueno, este nos lleva directamente a descargar la aplicación que les mencioné, el Workbench. Pero digámosle. Aquí está, y aquí está la documentación. Ya aquí está el manual de referencia. Manual de referencia. Se me puso como lento el internet, parece ser. Y aquí está toda la documentación de MySQL. Pues digamos que esto también, ya se los pongo allá. Bueno, después los pongo. Entonces, así como aquí tienen este tutorial, acá también él va a tener este tutorial. Sí, información general, instalación de MySQL, tutorial como tal, conectándose a la base de datos, desde el MySQL, creando y usando una base de datos. Ahí está el comando create database, create table, y aquí pues muestra los diferentes comandos. Si quiero visualizar las bases de datos creadas, entonces le digo show databases. Esto en Postgres sería /L, que permitiría ver la base de datos para trabajar una base de datos use y el comando y sucesivo. Entonces, digamos que aquí ustedes tienen los manuales para que profundicen un poquito más en el lenguaje. Por aquí está comandos para recuperar información. Entonces, este ya lo vamos a aplicar, el select from, que nos permite recuperar la información sobre la base de datos. Entonces, digamos que tienen allí. Voy a copiarles directamente el tutorial para que les llegue allí. Después se los pongo acá como un enlace.
Bueno, entonces, ¿qué operaciones necesito hacer sobre la base de datos? Pues depende de sus necesidades. Entonces, el ejemplo que les iba a dar es, ok, aquí en el entorno gráfico, este no era de 50, sino que era de 60, pues puede decirle aquí en el lápiz cambiar, él le abre ahí la interfaz y le dice aquí, bueno, esto no es de 50, sino que es de 60, y le digo guardar. Bueno, aquí previsualizar SQL, pues él les muestra aquí cuál sería el comando, ¿no? Mire, alter table, la tabla programa, voy a hacer un cambio en el campo nivel, y en este caso el campo nivel va a ser varchar de 60. Y saca pues una información adicional del conjunto de caracteres que él va a trabajar. Y ya sabiendo que eso es guardar. Listo, y acá vuelve y aparece el comando. Entonces digamos que esta herramienta me gusta por eso, porque ustedes que están inicializando, pues pueden saber allí, hacen la acción en el entorno gráfico, pero también les muestra el comando que hay detrás de él para hacer estas cosas. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con el lenguaje de DL que permite manipular la estructura de almacenamiento de la base de datos, la estructura de almacenamiento. Y está el comando de manipulación. Entonces, veámoslo primero por acá. Yo quiero agregar un nuevo registro, entonces yo le digo iniciar, y él me muestra esta interfase. Entonces yo le digo aquí, ok, 10, nombre del programa, entonces sistemas de información, y digamos que es tecnología. Número de créditos, digamos que son 120 créditos. Si quisiera agregar otro registro, pues acá lo agrego. Por acá tengo algunas funciones, si quisiera aplicar funciones, diferentes tipos de funciones. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Entonces, ese sería la información que quiero almacenar. Eso sería un registro, o sea, sería un programa. Le digo continuar. O sea, acá me muestra el comando que se utilizó. Por aquí también me muestra el comando que se utilizó. Y me dice que una fila insertada. Una fila insertada. O sea que si yo fuera a hacer eso acá en la ventana de comandos, pues eso es lo que tendría que decir. Insert into, el nombre de la tabla, en este caso programa. Puedo establecer los nombres de los campos. Entonces aquí puedo decir código, coma, y los nombres de los campos, separados por comas, y luego le digo values, y en este caso, entre paréntesis, los diferentes datos que quiero almacenar en ese registro. En el mismo orden, o sea, si aquí dice código, entonces este valor pertenece para el código, este nombre pertenece al nombre y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de agregar registros. Entonces ya aquí tenemos el comando, ¿sí? Tenemos el comando. Entonces vamos a decirle aquí NSQL. Entonces vamos a decirle insert. Vamos a decirle insert into la tabla programa. Si yo estoy seguro que voy a agregarle todos los datos a todos los campos de la tabla, no hay necesidad de establecer los nombres de los campos. Por ejemplo, yo voy a meter todos los datos, entonces no hay necesidad, simplemente le decimos values. Le decimos values y damos los datos. Entonces digamos código 20. Entonces digámosle aquí, el nombre del programa es Ingeniería de Sistemas. Coma, nivel ingeniería.
y número de créditos 240. Ya, ahí está el comando. Inserinto. Ese comando hay que aprendérselo de memoria, porque cuando vamos a hacer una aplicación en Java, que diga en esta interfaz un clic aquí en este botón y que él grabe en la base de datos, internamente en lo que nosotros programamos tenemos que darle la sentencia SQL. O sea que este comando hay que aprendérselo de memoria. Inserinto, nombre de la tabla, values y los datos. O si son algunos campos, entonces entre paréntesis los nombres de los campos, separado por coma y al final los valores. O sea, aquí le decimos continuar. Y vemos que ahí dice una fila insertada. Entonces, con el comando insert, into, nos permite agregar nuevos registros. Insert, into. ¿Listo? Acá la interfaz. Bueno, si en un momento determinado queremos agregar varios simultáneamente, lo que hacemos es que a esto le damos una coma, paréntesis y los otros datos, coma, paréntesis, los datos y sucesivo, separado por coma y al final un punto y coma que indica al final del comando, y en ese caso ahí agregaríamos varios registros en un mismo comando. Démosle clic aquí en examinar. Entonces él aquí me muestra los comandos, perdón, los registros insertados. Pero si observan acá, él hizo un select. O sea que el comando para recuperar datos es con el comando select. El comando select, digamos que puede tener una sintaxis bien compleja, pero por el momento vamos a definirlo de la siguiente manera. Sería select, lista de campos, separados por comas, from, nombre de tabla, y puede llevar la cláusula where, que en este caso sería una condición. Por el momento ese sería el comando básico del select. ¿Sí? Del select. En ese caso, el select lo que hace es que me permite recuperar datos de la base de datos, de una tabla o de un conjunto de tablas. Por el momento, una tabla. Entonces, el comando es así como lo estamos viendo. Si le decimos select asterisco simplemente, lo que le estamos diciendo es todos los campos de esa tabla. Entonces, select asterisco, la tabla programa, sin ninguna condición. Entonces, él me saca todos los registros de esa tabla, todos los campos. Ahí está. Todos los registros, todos los campos. Esto en la consola, pues, sería select asterisco from programa. Acá en la consola no me puedo olvidar del punto y coma y ahí está. O sea, esto mismo que nos sacó acá es lo mismo que nos está sacando aquí en la consola. La única diferencia es la interfaz que estamos usando, pero en últimas es el mismo lenguaje. Entonces ahí nos sacó dos registros. Select asterisco. Si no quisiéramos todos los datos, entonces ahí es donde entra la lista de campos. Entonces, ¿qué le decimos? Select, por ejemplo, quiero solamente el código y el nombre. O sea, ahí ya no va a ser todos los campos, sino que solamente va a ser el código y el nombre. Voy a quitar aquí el where. Le decimos continuar. Y entonces, si ustedes observan aquí, mire que en el resultado ya no nos sacó todos los campos, solamente nos sacó el código y nos sacó el nombre. Entonces, con el comando select nos permite
ingresar nuevos registros. Perdón, nos permite sacar información de los registros. Entonces, para agregarle una funcionalidad al select, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, agreguemos aquí economía, biología y química. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Se pueden mirar los cambios que se le han hecho a la base de datos? No. Bueno, hay pues, Como una especie de log. sí, o sea, por base de datos se podría configurar hacer un registro de log de auditoría. Pero digamos que eso ya es una función del DBA. Sí se puede. En motores de base de datos de mayor envergadura, pues incluso se definen diferentes roles para que cumplan diferentes funciones. Entonces, allá sí se permite hacer eso. Lo otro es, de acuerdo a tu pregunta, es gestionar la base de datos desde la base de datos es bastante riesgoso. ¿En qué sentido? En que una vez tú gestiones la base de datos, no hay forma de decir un deshacer. O sea, no hay un deshacer. Es decir, si tú dices, voy a borrar esta estructura de esta tabla, le haces un dot table de una tabla de esa base de datos, se fue la tabla y no hay forma de decirle, no, venga, yo me arrepiento. No lo hay. Por eso existen en las empresas unas políticas de copias de seguridad, los backups. Entonces, incluso hay políticas en empresas que tienen información crítica, definen copias en caliente o espejos de las bases de datos. Porque, primero, por seguridad y segundo, porque cuando se está trabajando sobre la base de datos directamente no hay forma de deshacer cosas. Entonces, un DBA tiene que tener muy bien la cabecita cuando está operando una base de datos directamente, no con una aplicación, sino directamente sobre la base de datos. Y PHP Miami no tiene una especie de historial ahí que permita ver los cambios que se le han hecho. No, yo no lo he trabajado. Realmente por acá él permite, digamos, él permite por aquí definir algunos criterios, pero yo no he trabajado con esos logs de seguridad que él tiene. Déjame, yo lo consulto y te informo. Ahorita que me haces esa pregunta y que respondo, alguien hace como 15, 20 días me preguntó cómo dejar una ventana transparente, ¿no? Y se me había olvidado contestarle. Para dejar la ventana transparente, lo que tiene que hacer es definir que la ventana no va a tener, digamos, decorado, en este caso con el método onDecorate, falso, unDecorate, falso. Y luego que hayan definido el unDecorate en falso, en el background, en el set background, definen el color y le dan un cuarto parámetro, que ese cuarto parámetro es el alfa, y ese alfa permite establecer qué tan transparente va a ser la ventana. Entonces, incluso yo por ahí creo que hice el ejemplo. El viernes se lo monto allí en el campo para la persona que me hizo la pregunta, para que lo tenga como lo define. Para quitar el decorado de la ventana puede utilizar el unDecorate o puede utilizar el set default look and feel también como falso, y con eso le quita el decorado y luego utiliza el set background para configurar el color. Me había dado esa respuesta a la persona que me había preguntado en ese momento. Y creo que en este momento el que me está preguntando es Mateo, ¿cierto? Por lo del registro, sí. Listo, entonces me quedo con esa tarea de cómo configuramos aquí el PHP Miami para que nos deje ese logo. Bueno, entonces, bueno, ya vimos el comando para crear una base de datos, el comando para crear una tabla. Sin embargo, acá en la diapositiva se están
están algunos de esos comandos. Entonces, les quería solicitar que crearan 3 registros más. Esta economía, biología y química. Economía, biología y química. Y para explicar una funcionalidad más del cerebro. Economía, biología y química. Yo los voy a crear. Entonces, digámosle aquí, que borre esto. Voy a hacer un insert programa, aquí código nivel créditos. Entonces aquí voy a decirle 30. Ok. Recuerdan lo de la llave primaria, ¿cierto? Entonces si yo le digo aquí 20, economía, nivel pregrado y números de crédito, digámosle 100. Si yo ejecuto este comando, aquí me sale un error de integridad referencial. Entonces, por acá me dice clave duplicada, 20, primary. O sea, la llave primaria, su valor no se puede repetir. Entonces, por eso nos arroja este error. No, lo que me está diciendo ahí es la llave primaria no puede, la llave primaria ya existe, digámoslo de esa manera, y no se puede repetir. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, digámosle aquí 30. Voy a decirle aquí continuar. Ahí está ingresado. Ya tenemos 3 registros. Economía, ¿cuál era el otro? Economía, biología, química. Economía, biología y química. Aquí nos da esta ventaja que si usamos estos botones acá, pues nos arma el esquema. 40. Biología. Pregrado. Ciento 110. $50. Química. De grado 120. ¿Listo? Y ahí nos insertó 2 filas. Si vamos acá, entonces ahí ya tenemos varios registros. Entonces, acá cuando estamos trabajando con el select, este where es para establecer condiciones. Entonces, yo podría decir aquí, mire, para aquel cuyo código sea igual a 20. Entonces, aquí le estoy diciendo cuyo código sea igual a 20. Esa es una condición. Como le estoy dando asterisco, me va a sacar todos los campos. Ahí están. Ingeniería de sistemas, nivel de ingeniería, 240. Entonces, ese where sirve para establecer condiciones. Condiciones. Ahí estoy diciendo código sea igual a 20. Eso es lo que permite hacer la cláusula where. Podría decirle que el número de créditos sea mayor a 120. Entonces, en este caso, solamente hay, mayor a 120, solamente está ingeniería.
Vamos a ver aquí, mayor a 110. Entonces, digámosle aquí. Número de créditos sea mayor o igual a 110. Y allí nos sacan los registros que cumplen con esa condición. Si la acompañamos acá, en vez del asterisco, que no es recomendable en una aplicación utilizar el asterisco, sino solamente que recupere los datos que necesitamos, entonces lo mejor es decirle cuál es campo. Entonces, código y nombre. Aquí le estamos diciendo, sáqueme todos los registros cuyo número de crédito sea mayor o igual a 110 y que solamente me saque el código y el nombre. ¿Sí? Solamente el código y el nombre. Entonces ahí saco código, nombre y cuyo dato en números de crédito sea mayor que 110. Entonces mire que a pesar que este dato está en la cláusula de la condición, eso no significa que lo vaya a visualizar. O sea, que los campos que yo quiero que salgan en la consulta son los que están después del select en la lista de campos. Si yo quisiera que aquí saliera el número de créditos, pues tengo que especificarlo en el select. Entonces, digámosle aquí, número de créditos, y ahorita sí nos sale el dato número de créditos. Y esto puede ser tan complejo como se necesite. Tan complejo como se necesite. Por ejemplo, queremos que sean mayores de 110, pero menores de 200. Entonces le diríamos y el número de créditos sea menor o igual a 200. Ahí ya nos debería de sacar este 240. Ahí está. Ya nos sacó el de 240. Entonces esto puede ser tan complejo como quiera. Y hay otros operadores, ¿no? Hay el operador between, hay el operador like. El operador like es interesante porque ustedes podrían hacer cosas como que nombre. Bueno, vamos a decirle que nos saque todos. Y vamos a decirle que la condición es que el nombre sea un like a porcentaje, digámosle así, key porcentaje. Entonces, ahí con el operador like lo que le estamos diciendo, todos los nombres que comiencen por key. El comodín porcentaje lo que indica cualquier carácter de en adelante. Entonces, mire que ahí sacó los que comienzan con key. Y podríamos decir, si le decimos a porcentaje, UI porcentaje, lo que estaríamos diciendo es todos los que internamente en su nombre se encuentre la letra UI seguidas. Entonces, bueno, aquí solamente química. Vamos a ver si hay algún patrón allí que... Bueno, que al menos tenga una O. Donde nombre sea like porcentaje O. Entonces ahí solamente sacó estos porque en algún lugar tuvo una O. Sí, hay más operadores de condiciones, hay más operadores.
Listo. Bueno, dejemos allí porque sé que hay otros que van para discretas, creo que van. El próximo viernes terminamos de ver algunos comandos básicos y creo que alcanzamos a ver un poquito del JDBC. Si alcanzamos, bien, y si no, pues lo vemos la siguiente sesión, que ya es cómo desde un programa que estoy haciendo en Java puedo establecer una conexión con un motor de base de datos. No, el viernes no es el opcional, va a ser el otro viernes. Creo que yo me equivoqué allí en esa fecha, porque siempre lo programo 15 días después de haberse presentado el parcial. ¿Listo, Juan Camilo? Bueno, chicos, esto pues es una introducción a base de datos. Digamos que este es un buen curso para seguir. Aquí pues explica la persona, les habla un poquito de definiciones, les habla un poquito del modelo de entidad-relación, por aquí le habla de lo que son las llaves candidatas, por aquí habla de lo que es la llave foránea y sucesivo, la llave primaria. Aquí tiene el proceso pues de definición del diseño de la base de datos y todo esto. Y por aquí está este proceso de normalización que este proceso de normalización lo van a ver el siguiente semestre en bases de datos, de cómo se van normalizando el diseño de la base de datos, cuando una base de datos está en primera forma normal, cuando está en segunda forma normal y sucesivo, y eso hay un procedimiento que permite establecer, validar esos diseños de esas bases de datos. Y por acá abajo ya comienza la aplicación de esos conceptos. Por aquí está el cliente MySQL. Por aquí está cómo crear la base de datos. Entonces, por aquí explica el comando de la base de datos. Por aquí, inserción de datos. Ahí está create database y el nombre de la base de datos. Por aquí está crear una tabla. Entonces, está el comando create table. Y sucesivo. Entonces, este digamos, es un buen material para que ustedes lo tengan ahí mapeado. Para el próximo semestre que profundicen un poquito más en esto, pues lo puedan tener. Y este otro manual también de Postgres. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna pregunta con la demostración que hicimos? Digamos que esto es un primer acercamiento para algunos. Yo sé que para otros ya han trabajado con base de datos, pero en el curso regular en el curso regular de su aprendizaje, pues algunos, este será su primer acercamiento a lo que son las bases de datos. Entonces, dejamos allí y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, con mucho gusto, que tengan una feliz noche y mucho éxito en su siguiente clase.